Meliodas es un chico alocado que se hace pasar por un chico ordinario para vivir como un personaje no jugable. Sin embargo, un día, cuando una princesa con pechos enormes busca su ayuda para salvar a su familia, él finalmente muestra su verdadera fuerza y hará cualquier cosa para vencer tanto a la princesa como a sus enemigos. Vete a casa, no quieres más de esto. Todo comienza en el reino de Leones, donde un joven escudero llamado Melione y un caballero mayor caminan por una ciudad en ruinas, deteniéndose en el lugar de una batalla espantosa. El suelo está cubierto de caballeros santos caídos, y el caballero mayor revela que todos ellos fueron eliminados por solo 7 personas. Años después, Meliodas sirve bebidas en el bar Boar Hat, pero la comida allí es tan horrible que los clientes la escupen en el suelo. Meliodas entonces llama a su cerdo parlante Hawk para limpiar las sobras, pero son interrumpidos cuando un hombre entra corriendo afirmando haber visto al infame caballero oxidado. Otro tipo llama BS, señalando los carteles de los más buscados de los 7 pecados capitales, afirmando que ya están muertos. Los pecados son los legendarios traidores que supuestamente masacraron a sus propios compañeros, incluido el gran maestro hace una década, y han sido buscados desde entonces. Justo en ese momento, una persona con armadura oxidada entra y todos salen corriendo del bar pensando que pertenece al grupo de traidores. Meliodas se enfrenta de inmediato al caballero, pero se caen revelando a una hermosa joven detrás de la armadura oxidada. Llevándola a la habitación, Meliodas le da una mano en sus jarras para ver si suenan, y ella se despierta en medio de eso. Después de explicar que se desmayó en su bar, Meliodas le sirve comida que parece deliciosa, pero en realidad es peor que la comida en el Reino Unido. Luego pregunta por qué ella caminaba con armadura, y la chica revela que está buscando a los 7 pecados capitales. Justo entonces son derribados por los caballeros sagrados de la ciudad, que han venido a capturar a esta supuesta caballera con la armadura oxidada. Meliodas los saluda afuera y saca a Hawk, que está vestido pobremente con armadura de caballero. El santo caballero se ofende pensando que está siendo burlado y usa la fuerza contra Meliodas. Sin embargo, su atención es desviada por la mujer que intenta escapar apresuradamente. La persiguen en el bosque pensando que es uno de los 7 pecados capitales, pero Hawk los sigue y se encarga de todos ellos él solo. La mujer se encuentra con Meliodas de nuevo y explica cómo los caballeros sagrados que una vez juraron proteger el reino se han vuelto rebeldes y ahora abusan de sus poderes para su propio beneficio. Ella también revela que los caballeros santos llevaron a cabo un golpe de estado encarcelando al rey Bartra bajo falsos pretextos y están planeando sumergir al reino en una guerra. Aunque los pecados están etiquetados como criminales que una vez intentaron derrocar al rey, ella cree que son los únicos que pueden detener la locura. Justo entonces son atacados por un caballero santo, Tuigo, que destruye imprudentemente el acantilado para acabar con ellos. Pero Meliodas salta casualmente de nuevo con la mujer y Hawk. Juzgando por el símbolo en su pendiente, Tuigo reconoce a la mujer como la princesa Elizabeth de la familia real, revelando que ahora es una fugitiva buscada en todo el reino. Ahora. ¡Muerte accidental! Mientras Tuigo causa destrucción a su alrededor, Elizabeth se da cuenta de que él no tiene intención de capturarla viva. Cuando Meliodas sigue defendiéndola, ella rompe en llanto, incapaz de entender por qué él está arriesgando su vida por ella. Verla en este estado le recuerda a Meliodas una tragedia pasada, así que se presenta como el pecado del dragón y procede a golpear a Tuigo con una espada rota. ¡Una hoja rota! Después de que el polvo se asiente, Meliodas revela que también tiene asuntos con los otros pecados, así que la ayudará a buscarlos. Mientras Tuigo pide a sus hombres que pidan refuerzos, el bar Boar Hat se convierte en un cerdo gigante y huye del reino, dejándolo confundido. En el Boar Hat, Elizabeth se pregunta si este encuentro fue determinado por el destino y si le traerá la esperanza que necesita. En otro lugar, un caballero santo se entera del informe de Tuigo y decide actuar por su cuenta. En un flashback, los caballeros santos asaltan la sala del trono de leones durante su golpe, y mientras el rey se queda por elección, la princesa Elizabeth escapa del castillo. Desde entonces comenzó a buscar a los 7 pecados capitales para rescatar a su familia. De vuelta al presente, Meliodas convierte a Elizabeth en la nueva camarera del sombrero de jabalí para ayudar a reunir información sobre los caballeros santos y localizar a los otros 7 pecados capitales. Curiosa por su pasado, Elizabeth pregunta por qué los pecados son tan odiados, pero Meliodas le dice que deje de hacer preguntas tontas. Se establecieron cerca del pueblo Burnia, donde Meliodas presume de su cerveza de primera calidad. Sin embargo, pronto descubren que el pueblo no tiene agua porque están malditos por un caballero sagrado llamado Gilthunder. Resulta que él clavó una espada en el suelo, lo que bloqueó el agua, y solo otro caballero sagrado puede sacarla. Un niño llamado Mede afirma ser amigo de los 7 pecados capitales, quienes podrían resolver el problema, pero los aldeanos, frustrados por su actitud, lo culpan de atraer problemas y comienzan a lanzar piedras.
Meliodas rescata a Mede y lo lleva de regreso al bar. Cuando le preguntan si realmente conoce a los pecados, Mede evita la pregunta. Elizabeth entra y trata de hacerse amiga de Mede, diciéndole que solía hacer bromas para llamar la atención cuando era más joven, muy parecido a él. Relatando su historia, Mede confiesa que sus padres se fueron a comprar leche de Dios, y ahora él es el Naruto de este pueblo, menos los poderes geniales. También admite que deslizó un insecto en la bebida de Gilthunder, no para llamar la atención, sino para defender a los aldeanos. Dice que mintió sobre conocer a los pecados, suponiendo que eran héroes ya que están siendo cazados por los santos caballeros, quienes son los verdaderos villanos a sus ojos. De repente, oyen un alboroto afuera y ven a 2 guardias aprovechando la maldición del agua para intimidar a los aldeanos. Mede se va corriendo e intenta quitar la espada a él mismo. La multitud le grita que deje de empeorar las cosas, pero el anciano del pueblo recuerda a todos que los caballeros sagrados son el verdadero enemigo aquí. Al darse cuenta de esto, la multitud intenta ayudar a Mede a quitar la espada, pero incluso con los esfuerzos de todos, todavía no se mueve. Justo entonces, Meliodas entra en el centro del pueblo y lo saca sin esfuerzo, haciendo que el agua regrese por el pueblo mientras todos observan con incredulidad. Después de resolver el asunto, los aldeanos se disculpan con Mede y todo el pueblo celebra en el sombrero de jabalí. Mientras lucha con su trabajo de camarera, Elizabeth escucha a viajeros hablar sobre el bosque de sueños blancos, un lugar que incluso los caballeros sagrados evitan. Mientras tanto, en el fuerte Solgales, Gilthunder es informado de que alguien sacó su espada del suelo. Sospechando de Meliodas, lanza una lanza a más de 11 kilómetros directamente hacia Vernia. En el campo, Elizabeth se sienta sola y reflexiona sobre su viaje hasta ahora, aunque solo han pasado 2 episodios. No tienes que dejar de hablarme. Sintiendo peligro, Meliodas se une y comienza a mirar al cielo mientras ella habla de extrañar a su padre. Justo entonces, la lanza de Gil atraviesa el cielo y Meliodas la agarra con sus manos desnudas. Lo arrastra a través de árboles y edificios antes de que la detenga y la lance de regreso al fuerte, apuntando directamente a Gilthunder. Gilthunder la siente venir y la esquiva por poco, dándose cuenta de que solo Meliodas es lo suficientemente loco para hacer algo así. Sabiendo que Gilthunder vendrá tras ellos, Meliodas dice que necesitan irse de Vernia rápidamente. Elizabeth sugiere esconderse en el bosque de los sueños blancos, y Meliodas está de acuerdo, creyendo que podría ser donde otro pecado se esconde. El grupo llega al bosque de sueños blancos, un lugar misterioso y peligroso, tan impredecible que incluso los caballeros sagrados lo evitan. Después de caminar en círculos por más de 3 horas y perder completamente el sentido de la orientación, de repente se encuentran rodeados por múltiples copias de Hook, cada una afirmando en voz alta ser la verdadera. Meliodas rápidamente ve a través de la ilusión y corta todos los falsos con facilidad. Sin rendirse, las extrañas criaturas luego se transforman en copias de Elizabeth, para confundirlo aún más. Para averiguar cuál es la verdadera, Meliodas comienza a dar órdenes como tocarse la mejilla o girar en su lugar. Cuando finalmente les dice que salten, todas las Elizabeths falsas saltan al aire, mientras que la verdadera se queda en el suelo porque no lleva ropa interior. Con un solo ataque, Meliodas elimina a los impostores, revelando que son un grupo de duendecillos bromistas que disfrutan engañando a la gente por diversión. Los duendecillos se dispersan y el grupo decide seguirlos más adentro en el bosque, donde se topan con la figura gigante de Dian, el pecado de la envidia de la serpiente y miembro de los 7 pecados capitales. Resulta que los traviesos duendecillos son los pequeños secuaces de Dian que confundieron a Meliodas con un caballero sagrado y la despertaron para defenderla. Todavía aturdida por su siesta, Diane agarra a Meliodas en su mano, lista para aplastarlo, hasta que lo reconoce como su capitán. Hawk y Elizabeth miran con asombro, dándose cuenta de que esta es la verdadera Diane. Pero tan pronto como Diane nota que Meliodas está viajando con otra mujer, inmediatamente se pone celosa, lo llama engañador y lo lanza por el bosque, destruyendo árboles con el impacto. Después de hacer un berrinche, Diane finalmente se calma y escucha mientras Meliodas explica su viaje. Cuando dice que no puede recordar lo que sucedió hace 10 años, Diane le cuenta vagamente. Ella dice que durante el festival de la Fundación Nacional, los 7 pecados capitales fueron convocados por el gran caballero Santo Saratraz. Pero cuando llegaron, encontraron su cuerpo atravesado con lanzas. De repente, los caballeros del reino los rodearon, los acusaron del asesinato y los marcaron como traidores. Cuando Diane acepta ayudar a encontrar al resto de su grupo, Gilthunder aparece repentinamente y atrapa a todos con anillos de electricidad. Diane, sorprendida al verlo, revela que una vez lo vio como a un hermano mayor, pero ahora se siente traicionada al saber que intentó destruir Vernia. Cuando ella demanda que los libere, Gilthunder patea fríamente a Hawk y declara que busca venganza por su padre, Saratraz, y quiere superarlo al eliminar a los Sins. Meliodas se libera y desvía el primer rayo de Gilthunder, pero recibe un golpe del segundo y se desploma. Creyendo que Meliodas está muriendo, Gilthunder pregunta por sus últimas palabras. Meliodas aprovecha la oportunidad para preguntar por la ubicación de los otros pecados y se entera de dónde encontrar a Ban y King.
Tan pronto como Meliodas se entera de las ubicaciones de Ban, el pecado de la avaricia del zorro, y King, el pecado de la pereza del oso de Gilthunder, él retrocede de inmediato, esquivando los ataques de Gilthunder con facilidad e intentando escapar de la batalla para poder comenzar la búsqueda de los 7 pecados restantes. Justo cuando Gilthunder se prepara para dar el golpe final, Diane interviene, agarrándolo con ambas manos y lanzándolo por el área. Después de que el polvo se asienta, Elizabeth se preocupa por la herida de Meliodas de la pelea anterior, pero él lo minimiza, insistiendo en que está bien y que no hay nada de qué preocuparse. Acerca de Diane, por otro lado, se pone celosa cuando otra mujer se pone cariñosa con el capitán, diciendo que ella debería ser la única en cuidar al capitán. Mientras tanto, en una capilla distante, civiles inocentes y sacerdotes rezan por la justicia divina contra los caballeros sagrados. Justo en ese momento, Dios les da el dedo medio definitivo cuando Gilthunder se estrella contra ellos y destruye la iglesia. A pesar del caos y los heridos a su alrededor, por otro lado, el grupo se pone en marcha en la madre de Hawk, el enorme cerdo verde, mientras discuten su próximo movimiento. Elizabeth trata las heridas de Hawk mientras explica que Gil originalmente era el acompañante de su hermana Margaret, pero la trataba como si fuera su propia hermana menor. Incluso después de que su padre falleciera, continuó con su servicio, por lo que Elizabeth está confundida por sus acciones villanescas. Meliodas, a pesar de sus heridas, le dice a Diane que Ben está encarcelado mientras que King supuestamente está muerto y enterrado. Finalmente deciden dirigirse a la mazmorra base, ya que es la ubicación más cercana, a pesar de que se sabe que está custodiada por los Weird Fangs. Elizabeth le dice a Meliodas que descanse hasta que sus heridas sanen, pero él ignora sus preocupaciones y sigue adelante. Sin embargo, poco después de entrar en el sombrero del jabalí para descansar, Elizabeth lo encuentra colapsado en el suelo, inconsciente por la herida que había minimizado. Mientras tanto, en lo profundo de la mazmorra base se muestran los colmillos extraños apostados alrededor de una celda de alta seguridad. Su tarea principal es vigilar a un prisionero encerrado dentro, que no es otro que Van. A pesar de tener gruesas barras de metal atravesando brutalmente su cuerpo, Van tararea una melodía alegre para sí mismo, completamente indiferente al dolor, lo que sugiere que incluso estando encarcelado y torturado, el pecado de la avaricia del zorro está lejos de ser quebrado. El grupo se detiene en el pueblo de Dolmory, donde Meliodas recibe atención médica de un doctor llamado Dana, quien se sorprende de que Meliodas siga con vida después de esa profunda herida. Herida durante este tiempo, Diane se pelea con Elizabeth porque tiene celos de que ella se acerque más al capitán. Ella cuenta cómo se metió en problemas con unos caballeros hace algunos años, y aunque era muy fuerte por sí misma, Meliodas apareció para rescatarla y golpeó a los caballeros por ser malos con ella. Ese día, Diane se sintió como una chica por primera vez y comenzó a desarrollar sentimientos por Meliodas, pero se da cuenta de que su pequeño Willy Wonka no encajará en una gigante, así que quiere ser útil para él de otras maneras. Antes de que puedan hablar más, el santo caballero Fresia ataca de repente, con la intención de destruir toda la ciudad junto con los pecados. Desata un enjambre de insectos mortales, pero Diane no pierde tiempo y los destruye sin esfuerzo, salvando a los habitantes del pueblo del peligro. Al mismo tiempo en Galmire, Dana inesperadamente revela que la medicina que le dio a Meliodas no es una cura, sino en realidad un veneno de acción lenta. Antes de que alguien pueda reaccionar, Golgeus, un miembro de los Weird Fangs, aparece de la nada, lanzando la situación en caos. De regreso en la mazmorra base, Van se escapa, rompiendo sus ataduras a pesar de las heridas. Se enfrenta a Jericho, un caballero santo en entrenamiento que intenta bloquear su camino y someterlo, pero Van usa su espada para hacerse un nuevo corte de cabello. Hace 10 años, Meliodas y Van estaban acampando cuando Van insistió en que Meliodas le mostrara su espada rota. Meliodas le dijo severamente que retrocediera, pero Van continuó molestándolo hasta que Meliodas blandió su espada y lo hirió. Actualmente, Golgeus le quita la espada a un Meliodas inconsciente, pero de repente se levanta y promete no dejarla ir, aunque muera. Su aura de jefe final es suficiente para ahuyentar a Golgeus, y Meliodas inmediatamente vuelve a ser su yo tonto. Mientras se quita las vendas, Elizabeth se sorprende al ver que su herida está completamente curada. Mientras tanto, Golgeus apenas escapa con vida, o eso pensaba. Meliodas lo alcanza y le pregunta suavemente qué nombre a la persona que lo contrató, y Golgeus se rinde de inmediato, alegando que no tiene la fuerza para pelear con él de todos modos. Sin embargo, todo fue una artimaña para tomar a Meliodas desprevenido, lo cual naturalmente no funciona porque tiene protección argumental. En ese momento, Dana aparece y le pide a Golgeus que libere a su hija porque hizo lo que se le pidió, pero Golgeus usa la distracción para escapar. De repente se teletransporta detrás de Dana y lo apuñala con su espada, causando que Elizabeth corra en su ayuda. Meliodas le advierte que no sea imprudente porque Golgeus puede aparecer en cualquier lugar, pero ella se niega a dejar que un hombre muera en su presencia. Sin embargo, pronto vence al grupo y los obliga a retirarse con su magia de teletransportación. Escondido en un edificio abandonado, Meliodas finge lanzar un hechizo para mantener a Golgeus fuera, pero Hawk dice que es una tontería.
Justo entonces, Golgius se teletransporta detrás de Meliodas, pero cae al suelo, lo cual era su plan todo el tiempo. Uniéndose a él abajo, Meliodas lo revela por simplemente tener invisibilidad en lugar de teletransportación y explica la trampa que puso junto a la puerta. Él le pregunta nuevamente quién lo contrató, pero Golgius logra escapar en un caballo. Elizabeth va en la dirección opuesta por Dina y logra alcanzarlo en sus últimos momentos, donde él revela que hizo todo esto para salvar a su hija. Elizabeth empieza a culparse a sí misma por todo, pero Meliodas le dice que deje de hablar y promete cumplir la promesa que le hizo. Luego recuerda haber perdido a alguien precioso para él en el pasado, diciendo que la gente siempre muere, pero sus creencias nunca se desvanecen. Mientras Golgius se reúne con sus camaradas, Meliodas se dirige a la prisión con Hawke, y Elizabeth se une a ellos después de arreglar su bolsa. Ellos continúan hacia la prisión, y Elizabeth promete hacer lo mejor posible, aunque no es una caballera. Justo entonces se encuentran con Diane, y Meliodas sospecha que algo anda mal con ella, aunque ella afirma estar bien. Justo entonces el santo caballero Ruan toca su campana, lo que hace que ella alucine. Diane comienza a atacar a Meliodas pensando que él es el enemigo y no le queda otra opción que huir. En el camino se encuentra con un agricultor y su hijo y les ayuda a esconderse detrás de una roca. Después de escoltar a todos con seguridad, Meliodas regresa a Diana, pero escucha una campana y empieza a alucinar, viendo a un gigante Ruan en su lugar. Los dos comienzan a pelear entre sí, y Hawke rápidamente nota que ambos están bajo el mismo hechizo. Mientras tanto, Van convierte a Jericho en una modelo de OnlyFans y escapa después de robar su armadura. Mientras ella envía a hombres para capturarlo, él se deshace de la armadura y se encuentra con el caballero sagrado Jude, quien intenta detenerlo. Jude revela que Van ha dejado de ser útil porque solo era un cebo para capturar a Meliodas. Mientras Van lo ignora e intenta irse, Jude lo apuñala en el corazón y afirma que él no tiene poder en su presencia. Mientras tanto, Meliodas y Diane siguen peleando, y cuando Elizabeth intenta hacerlos volver en sí, Frisia aparece y ataca al chico del granjero con insectos. Elizabeth, queriendo sus 20 minutos de fama, camina directamente hacia el ataque y rescata al niño, pero se lastima en el proceso. Justo entonces se da cuenta de que el niño era en realidad Ruan disfrazado, y él es el motivo por el cual Meliodas y Diane están peleando entre ellos. Elizabeth le exige que los devuelva a la normalidad, pero él la golpea con y remolina su arma en ella. Sin embargo, Elizabeth astutamente roba la campana de su arma, rompiendo así la ilusión. Meliodas inmediatamente se apresura a rescatarla y le da una paliza a Ruan, recordándole que nunca debe herir a alguien cercano a él. Mientras tanto, Diane agarra a Fresia y juega al ping-pong con su cuerpo. En la prisión, Van le recuerda a Jude que la única razón por la que fue capturado es porque quería sentir dolor, ya que eso lo hace sentir vivo. Sin embargo, ahora está aburrido de eso y quiere reunirse con Meliodas para hacer las cosas más interesantes. Luego apuñala a Jude con su propia arma y se escapa de la prisión. Mientras tanto, Elizabeth le suplica a Diane que la lleve con ella, y Diane acepta llevarla en su mochila. Después de amenazar al granjero para que revele dónde está cautivo Van, llegan a la prisión y Jericho los nota entrando por la puerta principal. Luego, Golgius usa una perla mágica para lanzar el sello eterno alrededor de la prisión, asegurándose de que queden atrapados allí para siempre. Mientras están dentro, el equipo encuentra a la hija de Dana y Diane la coloca dentro de la mochila junto con Elizabeth. Justo en ese momento, Van hace su aparición y comienza a lanzarse al ataque contra Meliodas como forma de saludo. ¡Capitán! Mientras los dos bromean entre sí, toda la prisión comienza a colapsar a su alrededor, lo que provoca que el sello eterno se rompa. Más tarde, Dina, quien de alguna manera sobrevivió a la herida, se reúne con su hija y explica que su herida comenzó a sanar por sí sola cuando se fueron. Más tarde, cuando Elizabeth se recupera de sus heridas, Van también duerme bien en una cama cómoda dentro del sombrero de jabalí. Después de despertarse, Meliodas los presenta y elogia el nuevo atuendo de Van, que aparentemente robó de alguien en el pueblo. Cuando Van ve a Hawke hablando, se asusta y asume que Hawke es King, quien se puso tan gordo que se convirtió en un cerdo. Después de que Dana y su hija les invitan a una buena comida, Diane finalmente deja de lado sus celos de Elizabeth y promete luchar por su causa, porque la admira por lo valiente que fue hoy. Justo en ese momento, el cielo se llena de estrellas fugaces, y Dana predice a partir de un viejo poema que Britannia será visitada por una amenaza terrible. Más tarde, Van sueña con escalar un árbol gigante en busca de la fuente de la juventud, pero se enfrenta a una enana de 3 pies que se presenta como la guardiana de la fuente. Luego ella lanza a Van del árbol, lo que hace que despierte del sueño. Cuando Hawke los despierta, Elizabeth se encuentra durmiendo junto a Meliodas, pero está segura de que su sello en forma de B está intacto porque el chico está atado.
Mientras todos se reúnen para comer, Elizabeth le pregunta a Hawk si puede atar a Meliodas un poco más suelto la próxima vez, pero Hawk se niega, advirtiéndole que caminará de forma extraña durante una semana si lo deja suelto. Mientras continúan hablando y comiendo, Meliodas anuncia que su próximo destino será la capital de los muertos, un lugar donde se rumorea que King, uno de los 7 pecados capitales, fue visto por última vez. Mientras los demás reaccionan a la noticia de diferentes maneras, Van vuelve a quedarse dormido en silencio, perdido en recuerdos de hace mucho tiempo. En el sueño de Van recuerda las muchas veces que intentó alcanzar la fuente de la juventud, buscando la inmortalidad, pero cada vez que intenta acercarse aparece un bajito y lo aleja. Este ciclo se repite tan a menudo que eventualmente, en lugar de continuar su lucha, los dos comienzan a hablar. La chica, que luego se presenta como Elaine, le dice que si se lleva el agua, todo el bosque morirá, lo que hace que Van se detenga y reconsidere sus acciones. A pesar de su deseo de vida eterna, deja de intentar tomar el agua, y los dos comienzan a formar un vínculo silencioso, uno que permanece en el corazón de Van incluso en el presente. Después de que el sueño se desvanece, el grupo llega a una pequeña aldea ubicada cerca de la capital de los muertos, y deciden dividirse para buscar más información sobre King y el misterioso lugar. Mientras tanto, Elizabeth le pide a Meliodas que le cuente más sobre King, y él le cuenta sobre la vez que King lloró toda la noche cuando Van robó peluches de niños y hizo una cama con ellos. Cuando Van estaba dormido, King tomó todos los peluches y se los devolvió a los niños, asegurándose de que durmieran tranquilamente. A pesar de sus diferencias, Van y King eran un dúo inseparable. Mientras explora el pueblo aparentemente abandonado, Van se encuentra con 2 hermanos llamados Ellen y Luigi, y a cambio de un poco de comida, les pide que compartan lo que saben. Antes de que puedan hablar mucho, un chico aparece de la nada y apuñala a Van directamente en el pecho, lo que lleva a una breve pero intensa pelea entre los dos. Van no reconoce al chico, pero el chico lo acusa de haberle quitado la vida a Eliane por la inmortalidad. La pelea entre ellos solo termina cuando Diane reconoce al chico como King, y por razones desconocidas se va volando sin decir una palabra. Después de comer la comida que Van les dio, los hermanos se abren y explican que para llegar a la capital de los muertos, uno debe compartir un recuerdo precioso con los muertos, lo cual abrirá el camino. Mientras tanto, King está completamente enamorado de Diane y se escapa porque no tiene el valor para enfrentarla. El grupo entonces comienza a tratar de recordar momentos importantes, pero ninguno de sus esfuerzos parece funcionar hasta que Van recuerda un momento emotivo con Elaine, y de repente el portal hacia la capital de los muertos comienza a abrirse ante sus ojos. Mientras desaparecen en el nuevo mundo, King los sigue en secreto desde atrás, ocultando sus intenciones. De regreso en la aldea, los 2 hermanos miran asombrados el milagro que acaban de presenciar, solo para ser abordados por una misteriosa caballera santa que aparece silenciosamente detrás de ellos, confirmando que la capital de los muertos realmente existe, aunque sus razones para estar allí siguen siendo un misterio. La misteriosa caballero sagrado pronto es revelada como Gila, quien no pierde tiempo en amenazar a los niños, exigiendo que le digan cómo entrar a la capital de los muertos, y a través de la intimidación y la fuerza, ella logra con éxito acceder al mundo oculto. Mientras tanto, dentro de la capital de los muertos, King se enfrenta a Van y revela que fue expulsado de su propio reino porque no estaba allí para protegerlo de él. Cuando Van pregunta por qué le importa a ella, King revela que Elaine es su hermana. Como Van es inmortal, King usa su magia para petrificarlo como venganza por lo que cree que Van hizo a Elaine. Desde este momento comienzan a revelarse destellos del pasado compartido de Van y Elaine, mostrando que poco a poco estaban empezando a enamorarse el uno del otro. Elaine se contuvo porque no podía dejar el bosque, pero Van prometió traer de vuelta a su hermano para que ella pudiera liberarse de sus deberes. Justo entonces, un demonio gigante apareció en el árbol y causó caos, así que Van decidió robarle el corazón y acabar con él de un solo golpe. Sin embargo, olvidó que los demonios tienen 2 corazones y terminó al borde de la muerte. En este momento, Van está convertido en piedra, pero el espíritu de Elaine aparece y deshace el hechizo besando a Van, para gran sorpresa de King. El rey se da cuenta de que Elaine lo odia porque él abandonó su reino por la gloria, y Van promete traerla de vuelta un día. Meliodas, Diane y los demás los buscan, pero son interrumpidos repentinamente cuando Gila aparece ante ellos, y sin dudar, la batalla comienza. Meliodas y Diane intentan vencer a Gila con todo lo que tienen. Sin embargo, ella demuestra ser mucho más fuerte y peligrosa de lo que esperaban, creando ondas de choque con cada golpe. Los temblores de su enfrentamiento se extienden por toda la tierra, llegando al lugar donde están Van y King, y al darse cuenta de que sus amigos están en peligro, Van corre hacia la pelea y se une a la batalla para ayudar a detenerla. Resulta que cuando Ilian intentó rescatar a Van, ambos fueron heridos de muerte por el demonio. Ilian se arrastró hacia Van para hacerle beber el agua, pero Van se negó y la obligó a beberla en su lugar.
Sin embargo, Ilian comenzó a besar a Van con la boca llena del agua de la fuente y lo obligó a tragarla, convirtiéndolo así en inmortal. Van luego procedió a derrotar al demonio, pero King piensa que él es el villano que causó la muerte de Ilian. Sin embargo, Ilian le ruega que perdone a Van y le preste su fuerza durante la lucha, afirmando que no es el hombre que King cree que es. En ese momento, Hawk y Elizabeth llegan, y Elizabeth, al ver a todos en peligro, intenta desesperadamente sacar la lanza de King. Suelo. Inspirado por su determinación y las palabras de Ilian, King finalmente toma su decisión y vuela para ayudar a los otros Sins que todavía están luchando contra el abrumador poder de Gila. Con la llegada repentina de King, la intensa batalla finalmente llega a su fin cuando él derrota fácilmente a Gila usando el increíble poder de su tesoro sagrado, Chastifol, abrumándola con facilidad donde los otros han luchado. Ilian observa esta forma desde la distancia, afirmando que el poder de King aumenta cuando lucha por otros, y él es la única razón por la que nadie se atrevió a atacar la Tierra de las Hadas durante siglos. Su poder inigualable le valió el título de Rey Hada. Gila intenta un último ataque para atrapar a King desprevenido, pero Meliodas usa un contraataque completo y la manda a volar. Con el peligro ya pasado y su tiempo en la capital de los muertos aparentemente llegando a su fin, Van comparte un último momento emocional y tranquilo con Ilian antes de prepararse para irse, mientras Ellen y Luigi parecen despedirse, solo para revelar que en realidad eran fantasmas todo el tiempo, habiendo fallecido hace mucho tiempo. Regresando al mundo real, el grupo ata a Gila contra un árbol y le dibuja garabatos en la cara para avergonzarla frente al caballero sagrado Helbram. Mientras el grupo toma un descanso para recuperar fuerzas, Elizabeth elogia a King por su fuerza, asombrada de que pudiera derrotar a Gila él solo, especialmente considerando que Meliodas, Van y Diane no pudieron vencerla ni siquiera cuando lucharon juntos como un equipo. King responde humildemente que las cosas habrían sido diferentes si Meliodas y Van hubieran tenido sus tesoros sagrados, ya que esas armas les habrían dado una gran ventaja. Y con eso, el grupo decide que es hora de comenzar a buscar los tesoros sagrados perdidos, para aumentar su fuerza para futuras batallas. Mientras tanto, en una parte secreta del reino, Jericho y Tuigo son convocados bajo el pretexto de órdenes de Hendrickson, solo para ser llevados al subsuelo y ofrecidos la oportunidad de volverse más fuertes bebiendo sangre de demonio. Se les advierte que esto es extremadamente arriesgado, ya que solo aquellos compatibles con él sobrevivirán a la transformación, pero ambos eligen aceptar el riesgo y beberlo de todos modos. Se encuentra que Jericho es compatible y sobrevive a la transformación, ganando nueva fuerza, mientras que Tuigo no tiene tanta suerte. Mientras tanto, Meliodas y los demás llegan a Basel, donde se celebra un festival de lucha y el premio no es otro que Gideon, el tesoro sagrado perdido de Diane. Fuera del pueblo de Basel, Elizabeth y Diane se adentran en el bosque cercano en busca de algo comestible, esperando encontrar comida para llevar de regreso. Una gran sombra aparece repentinamente sobre ella. Diane escucha rápidamente el grito y se apresura a ayudar, solo para encontrar a Elizabeth cara a cara con una criatura parecida a un hongo morado. Sin dudarlo, Diane toca ligeramente la cabeza de la criatura, que inesperadamente libera una bocanada de humo rosa y espeso. Mientras tanto, de regreso en Basel, el festival de lucha continúa mientras comienza la ronda de eliminación. Las reglas son sencillas. Los concursantes deben empujar a sus oponentes fuera del ring, y los últimos 8 restantes pasarán a las rondas finales. Después de una serie de combates intensos, los 8 finalistas que emergen son Holy Knight Grimoire, una mujer misteriosa con capa llamada Matrona, Holy Knight Hauser, un hombre enorme llamado Taisu, un anciano conocido como Viejo, el guerrero experimentado Cain, Meliodas y Van. Se anuncian los enfrentamientos de los cuartos de final como Grimoire contra Matrona, Hauser contra Taisu, Cain contra Viejo y Meliodas contra Van. Al comenzar la primera pelea, Matrona entra al ring, pero se le pide quitarse la capa para asegurarse de que no esté escondiendo ninguna arma ilegal. Cuando lo hace, todos se sorprenden al ver que lleva puesto el atuendo de Elizabeth, lo que inmediatamente genera sospechas de Meliodas. La pelea comienza y después de un breve intercambio, Matrona logra dominar a Grimoire y lo lanza fuera del ring. Después de su victoria, se revela que Matrona es Diane, ahora misteriosamente reducida al tamaño humano. King, sorprendido por su nueva apariencia, le pregunta qué pasó y Diane explica que ella y Elizabeth encontraron un hongo extraño en el bosque. King identifica a la criatura como un chicken matango, un monstruo raro que libera esporas encogedoras cuando se siente amenazado. Diane salta a los brazos de Meliodas y se toma su tiempo para hacer realidad su sueño. Ella también muestra sus intenciones y le pide a Meliodas que use su sable de carne con ella, pero el hombre no se inmuta. Cuando Diane se pone triste, él la consuela diciendo que no puede hacerle esto a un camarada. Diane lo abraza en aprobación y él ve a una pequeña Elizabeth escondida entre los melones de Diane. En el segundo enfrentamiento, Hauser se enfrenta a Taisu.
Aunque Taizu es fuerte y decidido, Hauser desencadena su habilidad especial, generando una poderosa ráfaga de viento que levanta a Taizu en el aire y lo lanza fuera del ring, asegurando la victoria de Hauser. Después del partido, Verónica llega y va a buscar a Grimoire, con Hauser justo detrás. Curioso por su aparición repentina, Hauser pregunta qué están haciendo allí y pronto se entera de que ambos están buscando a Elizabeth y los 7 pecados capitales. De vuelta en la arena, King entra al ring para enfrentarse a Kane, pero como es más inútil que Sakura sin sus armas, finalmente es dominado y empujado fuera del ring, eliminándolo de la competencia. Torneo. Mientras la batalla final está a punto de comenzar, Hauser escucha una conversación entre Verónica y Grimoire y se sorprende al descubrir que Meliodas, King y Van son todos miembros de los infames 7 pecados capitales. En la arena, la batalla entre Meliodas y Van comienza, y los dos se enfrentan con igual fuerza y velocidad, organizando un evento principal de WrestleMania para el público. La batalla lleva a Meliodas de regreso a cuando vio por primera vez a Van, quien todavía estaba vivo después de haber sido ejecutado 33 veces. Meliodas quería liberar a Van, pero Van comenzó a actuar despreocupado. Se golpeó la cara contra la pared para dejar clara su postura. En este momento parece que Meliodas está a punto de ganar, pero Van de repente cambia las tornas usando su habilidad para robar poder. Incluso en su estado debilitado, Meliodas le da una paliza a Van, pero cuanto más lucha con él, más débil se vuelve. Eventualmente, Meliodas se queda sin energía y Van se prepara para dar el golpe final y así poder llevarse la victoria. Sí mismo. Mientras él está allí confiado, Diane le dice a una preocupada Elizabeth que Meliodas solo está provocando el ataque más poderoso de Van. King la corrige diciendo que el contraataque de Meliodas solo funciona contra ataques mágicos, y es inútil porque Van está usando un puño físico. Van luego intenta golpear a Meliodas, pero después de que el polvo se asienta, Meliodas es el único de pie en el ring, mientras Van se encuentra lanzado a kilómetros de distancia. Fue demasiado rápido para que alguien lo notara, pero Diane vio que el capitán agarró la muñeca de Van con un apretón fuerte y la aplastó con una fuerza alarmante antes de lanzar a Van fuera del ring. King y Diane presenciaron toda la pelea, y aunque impresionados por el poder de Meliodas, ambos se preocuparon al notar la expresión seria y casi aterradora en el rostro de Meliodas en ese momento. Cuando Diane menciona la marca negra en su cara, Elizabeth recuerda haberla visto una vez, antes. El próximo partido es el primero de las semifinales, con Diane enfrentándose a Hauser. Antes de que comience la pelea, le entrega gentilmente la diminuta y encogida Elizabeth a Meliodas para que la mantenga a salvo, pero Meliodas tiene otros planes. Mientras tanto, Verónica y Grimoire continúan su búsqueda de Elizabeth, sin saber que ahora tiene el tamaño de una muñeca. Antes de que comience la pelea, Hauser señala el atuendo de Diane, afirmando que le resulta difícil concentrarse en el combate con sus airbags mirándolo directamente. Después de que ella se abotona, Hauser inmediatamente se lanza con fuertes ataques de viento, pero Diane sigue esquivando, no porque los tema, sino porque quiere evitar arruinar la ropa de Elizabeth que todavía está usando. Sin embargo, la ropa se arruina de todas formas, permitiéndole ir con todo y derrotarlo con facilidad. En la segunda semifinal, Meliodas entra al ring para enfrentarse a Kane. Antes de que comience la pelea, Kane revela que conoció a Meliodas hace mucho tiempo y que él es del reino de Danafor, que se dice que Meliodas destruyó. Kane también menciona que Liz, la mujer que amaba, murió en ese mismo reino, y le pregunta a Meliodas qué lo llevó a terminar el juego. Meliodas responde con calma que intentó protegerlos y fracasó, pero no permitirá que vuelva a ocurrir. Kane luego pregunta si Meliodas realmente no traicionó al reino, y después de escuchar la respuesta de Meliodas, Kane decide renunciar a la pelea, declarando a Meliodas el ganador. La última pelea es ahora entre Meliodas y Diane. Meliodas sugiere casualmente que no se tomen la pelea demasiado en serio, ya que de cualquier manera el tesoro sagrado irá a uno de ellos. Pero cuando un grupo de chicas de Twitch vitorean y silban a Meliodas, Diane se pone celosa y molesta, llamándolo mujeriego. En otro lugar, Gila, Jericho y el caballero sagrado Marmus se acercan a Basil, con Jericho ansiosa por probar sus nuevos poderes demoníacos. De vuelta en la arena, Diane sigue lanzando puñetazos enfadada y sin parar mientras Meliodas dice que ni siquiera sabe quiénes son las mujeres que lo vitorearon. Anteriormente, mientras su batalla se prolonga, algo de repente hace que ambos se detengan en seco y congelar. Van y King se unen a ellos en el escenario, y Meliodas, sintiendo peligro, mira hacia la multitud y anuncia que Basil ahora pertenece a los 7 pecados capitales, y que todos tienen un minuto para abandonar el área si quieren estar a salvo. Al principio la multitud se resiste, no creyendo la advertencia, pero una vez que llegan Gila, Jericho y Marmus, cunde el pánico y todos comienzan a huir rápidamente del área. Jericho ataca inmediatamente a Van, hiriéndolo tan gravemente que incluso él se sorprende cuando sus heridas no sanan como normalmente lo hacen. Ella luego revela que estaba actuando como un marimacho para parecer más fuerte, pero mientras usa su sangre como lápiz labial, le agradece por convertirla en una mujer y le pide que asuma la responsabilidad.
¡Ah, debería haber sido yo, no él! ¿No es justo? Mientras tanto, Meliodas se enfrenta a Gila, pero termina siendo derrotado por su poderosa técnica de reacción en cadena. Rey, buscando en el área, encuentra a Meliodas y Van inconscientes, y de repente también es emboscado por Gila. Sin embargo, el rey sobrevive al ataque y reúne su fuerza para derrotar a Gila y Jericho en una feroz demostración de poder. Después le dice a Hawk que cuide de los heridos Van y Meliodas mientras él se queda atrás para interrogar a los dos caballeros sagrados. En otro lugar, Diane está devastada cuando descubre que Gideon, su tesoro sagrado, lo es. ¡Falta! Antes de que pueda reaccionar completamente, Hauser la confronta y la desafía por sus crímenes pasados, pero Diane se detiene para cuidar a un anciano cercano antes de que la pelea pueda comenzar. De repente, Marmus ataca a Diane y la envía cayendo en un profundo barranco. Mientras tanto, Hawk logra llevar a Van, Meliodas y Elizabeth a salvo. Mientras rezaba junto a los cuerpos inconscientes de los dos pecados, Elizabeth de repente vuelve a su tamaño original justo cuando Verónica y Grimoire pasan junto a ellos. Al verla con sus atributos a la vista, Verónica le entrega su chaqueta a Elizabeth para cubrirla. Luego la regaña por dejar el reino y huir con los 7 pecados capitales. Verónica decide llevar a Elizabeth de vuelta a casa, pero Meliodas de repente recupera la conciencia y bloquea su camino. En respuesta, Verónica revela un artefacto mágico llamado el ámbar de la diosa, y lo activa, haciendo que Meliodas quede atrapado dentro del cristal. Elizabeth agarra tanto la joya como la espada de Meliodas y le suplica a su hermana que lo libere, pero Verónica admite que no sabe cómo revertir el hechizo. Grimoire luego captura a Elizabeth dentro de una concha mágica, pero Van amenaza con terminar el juego de Verónica a menos que la liberen. Mientras King sigue luchando con Gila y Jericho, son rescatados repentinamente por el anunciador del torneo, Lovehelm, quien revela ser el caballero sagrado Helbram. Helbram luego envía a Jericho y Gila a buscar a Elizabeth. Después de que se van, King y Helbram se enfrentan en una pelea de alto riesgo, con Helbram aparentando tener la ventaja. Mientras tanto, Van es noqueado por Jericho, liberando a Verónica de su control. Gila y Jericho intentan llevarse a Elizabeth una vez más, pero Verónica se niega a entregarla porque sus órdenes eran solo capturar a Meliodas y su espada. Cuando Gila amenaza con atacar a Verónica, Griamore los encierra a ella y a Jericho en el caparazón mágico. Durante el caos, Elizabeth escapa y comienza a correr, pero Verónica la persigue y termina protegiéndola de una explosión mortal causada por Gila. La explosión hiere gravemente a Verónica y ella muere momentos después en los brazos de Elizabeth, preocupándose por la seguridad de su hermana hasta el final. Griamore pierde la paciencia al ver a su maestro morir, haciendo que su caparazón mágico se rompa y libere a los caballeros sagrados. Mientras Elizabeth llora y llama a Meliodas, Gila cruelmente le dice que no puede oírla desde dentro del cristal. Justo entonces, el ámbar de la diosa se rompe repentinamente, liberando a Meliodas en una poderosa explosión de energía oscura. ¿Capitán? No, espera. He sentido esto antes. Meliodas, aún irradiando un aura de jefe final, se lanza a Gila con velocidad y furia intensas, cortándole la mano en un movimiento rápido para reclamar su espada sagrada. Cuando Van intenta detenerlo, Meliodas de repente lo corta por la mitad sin decir una palabra. Elizabeth, aterrorizada por lo que está viendo, agarra a Hawk con fuerza y se pregunta qué le pasó a Meliodas. Meliodas flota lentamente hacia ella en silencio. La olfatea por un momento antes de despegar hacia el aire sin explicación. Se dirige directamente hacia Helbram, sin perder tiempo mientras se lanza a otra brutal pelea. Helbram, divertido por la condición de Meliodas, al principio no toma la batalla en serio. Juega con Meliodas mientras intenta comprender el verdadero alcance de su nuevo poder, y usa sus cazadores de volutas para abrumar temporalmente, él mientras toma notas como si estuviera realizando un experimento. En otra parte, Hauser mira hacia el barranco, claramente angustiado después de darse cuenta de que Marmus había arrojado a Diane allí. Cuando Marmus le dice que se relaje ya que Diane es una criminal buscada, Hauser le dice que ella se puso en peligro para proteger a un anciano. Justo entonces, Mama Pig se acerca al barranco y deja caer la ropa de Diane en el abismo, indicando que está viva y en algún lugar abajo. Mientras tanto, Meliodas comienza a inclinar la pelea a su favor, empujando a Helbram hacia atrás. Sin embargo, justo cuando parece que Helbram podría perder, revela que hay docenas de caballeros dándole poder usando el hechizo de enlace. Justo entonces, Hendrickson interviene prestándole una oleada de poder mágico, lo que inclina la balanza y permite a Helbram derrotar a Meliodas. Antes de que Helbram pueda llevarse a Meliodas, Van toma a Elizabeth y hace una rápida escapada, con Hawk siguiéndolos de cerca. Justo a tiempo, Diane reaparece con su tesoro sagrado y detiene a Helbram de capturar a Meliodas. Ella exige saber si fue Helbram quien hirió a Meliodas, pero cuando él se niega a responder, ella invoca su catástrofe Madre Tierra, creando un temblor masivo que desgarra el campo de batalla.
Después de recibir órdenes de Hendrickson, Helbram intenta huir con Gila y Jericho en sus rayas de maná voladoras, pero el ataque de Diane daña sus monturas, haciendo que caigan por el aire. La conexión mágica entre Helbram y Hendrickson, descansos, lo que lleva a Hendrickson a preguntarse si Helbram ha fallecido. Diane regresa a los demás y les muestra a Meliodas, que ahora está consciente y ha vuelto a su verdadero ser. Van se acerca a él y le da un golpe sólido en represalia por lo de antes, mientras Elizabeth corre hacia adelante y abraza a Meliodas, permitiéndole apretar sus encantos. Justo entonces, Greamore aparece usando su escudo para abrirse paso entre los escombros mientras aún lleva el cuerpo sin vida de Verónica. Elizabeth, con el corazón roto, le pide que entierre a su hermana cerca del lago donde solían jugar de niños, y jura detener a los caballeros sagrados para siempre. Hauser, por otro lado, finalmente se da cuenta de que los pecados en realidad no son criminales y decide dejarlos ir. Meliodas todavía está recuperando sus sentidos, y de repente se da cuenta de que su espada no está. Le dice a Elizabeth que la espada es muy importante, pero que no está demasiado preocupado mientras ella esté bien. En otro lugar, Helbram ha logrado retirarse y llevar a Gila y Jericho a un nuevo lugar. Sonríe al revelar el verdadero premio de la batalla, la espada de Meliodas, que dice que es una de las claves para revivir al antiguo clan demonio. Mientras tanto, Hauser escucha la noticia de que Verónica y Greamore están muertos y lucha por aceptarlo. También se entera de que el frágil equilibrio entre las facciones lideradas por Hendrickson y Dreyfus ahora comienza a desmoronarse. Más tarde, Elizabeth desea que Verónica descanse en paz y promete que todo será diferente a partir de ahora. La señorita Diane la tranquiliza diciéndole que no estará sola y que Meliodas y los 7 pecados capitales estarán con ella para luchar a su lado. Cerca, Van y King entrenan entre sí para prepararse para futuras batallas, con Van declarando que una vez que recuperen el reino reclamará el cuerno de Cernunnos y pedirá a las diosas que devuelvan a Elaine a la vida para que pueda conseguir un 600 de ella. Hablan brevemente sobre cómo el aura de Meliodas se parece al demonio que atacó a Elian, pero Van se niega a aceptarlo por puro respeto al capitán. Con determinación en sus ojos, Meliodas promete terminar la guerra, que ha estado ocurriendo durante más de 3000 años. En medio del bosque, un gigante acorazado llamado Gauther vive tranquilamente con un niño llamado Alan, y cuando pide leer un libro, Alan le dice que primero busque refugio. Encuentran una cueva dentro del bosque, pero Gauther se adentra en el bosque donde intenta convertirse en uno con la naturaleza. Cuando empieza a llover, ambos se refugian dentro de la cueva, donde Alan talla una figura de madera. Pieza y lo usa para reparar la armadura de Gauther. Luego le explica a Gauther el ciclo de la lluvia, señalando que todo en este mundo es parte de un ciclo. Luego le lee un libro a Gauther como prometió y le agradece, porque está aprendiendo mucho al pasar tiempo con él. En otro lugar, un caballero corre a entregar noticias urgentes a Helbram de que ha habido avistamientos del gigante armado en el bosque de Orton. Helbram, sin perder tiempo, envía al grupo Élite Gonroar para derribar a la criatura que se sospecha que es el pecado de la cabra de la lujuria, Gauther. Jericho se molesta porque ella y Gila no fueron enviadas. Pero Gila le dice tranquilamente que se tome el tiempo para descansar, así estarán listos para la próxima pelea. Más tarde, Gila se encuentra con su hermanito, Sale, quien fue atacado y robado en su camino a casa, después de cobrar su salario mensual. Mientras atiende sus heridas, los matones que lo robaron lanzan una piedra por la ventana, y Sale explica que la mayoría de la gente los odia porque sospechan que su padre se escapó en un asunto importante, batalla. Sin embargo, no le importa porque cree que Gila recuperará su honor perdido, ya que es un caballero sagrado. Después de arroparlo en la cama y asegurarse de que esté bien, rastrea a los matones que herirlo y enviarlos a Dios sin dudarlo. Mientras tanto, los 7 pecados capitales llegan cerca del bosque y comienzan a montar su campamento. Meliodas le pide a Elizabeth que vaya al pueblo cercano a recoger algunas hierbas mientras él y los demás van a cazar. Diane decide tomarse un descanso y relajarse mientras los hombres se dispersan para encontrar comida. En el pueblo, los caballeros sagrados aparecen de repente mientras Elizabeth y Hawk están allí. Los dos se esconden detrás de un muro de roca intentando no ser vistos, pero Alan aparece de repente y los encuentra, pensando que están jugando al escondite igual que él. De vuelta en el bosque, Van y Meliodas convierten la caza en un concurso. Meliodas anuncia con orgullo su victoria al capturar a una fiera, Swordwolf, pero Van no está convencido y argumenta en contra. Luego consultan con King y lo encuentran profundamente dormido sobre su almohada. Le instan a encontrar algo útil, y aunque se queja al principio, el momento en que Van menciona a Diane, King se pone nervioso y se apresura a unirse a la caza. De repente, un profundo rugido truena, sacude todo el bosque y Meliodas dice que necesitan ir a investigar de dónde vino. Mientras tanto, Alan les dice a Hawk y Elizabeth que está buscando pegamento para reparar la armadura porque el gigante acorazado tiene un gran agujero en el pecho. Cuando le preguntan si es amigo del gigante, duda y no sabe cómo responder. Más adentro en el bosque, Meliodas, Van y King se encuentran con un claro lleno de soldados caídos. Un caballero herido les informa que Downroar se dirige hacia el gigante acorazado. Meliodas, sintiendo algo familiarizado, comienza a preguntarse si el gigante acorazado podría ser en realidad Gauther, uno de los 7 pecados capitales. El grupo llega justo a tiempo para ver a Downroar preparándose para aterrizar el final. ¡Explosión! De repente, Alan aparece y corre hacia el gigante, disculpándose por no haber encontrado pegamento. El caos estalla cuando los dos grupos chocan, las armas chocan y la magia vuela por todas partes. Justo cuando una flecha mortal es lanzada hacia el gigante acorazado, Alan la atrapa en el aire y revela su verdadera identidad. Resulta
resulta que él es el verdadero Gowther, el cabra. Pecado de lujuria. Van está divertido al ver a Gowther sin la armadura por primera vez, y el amanecer rugiente está sorprendido de encontrar a muchos pecados reunidos en uno. Punto. Mientras quieren luchar contra los 4 pecados mortales, dejan claro que solo han venido por el gigante acorazado, ya que se les ordenó específicamente regresar con su cabeza. Gowther, sin dudarlo, corta la cabeza del gigante acorazado y se la entrega, esperando prevenir que estalle una pelea más grande entre los dos. Grupos. Downroar acepta la cabeza cortada y sale de la escena pacíficamente, dejando a Meliodas y a los otros confundidos. Sin embargo, la situación toma un giro extraño cuando el gigante acorazado, ahora sin cabeza, sigue moviéndose, revelando que aún está vivo. Aún más impactante es la revelación de que el gigante con armadura fue una vez un ser humano, y no cualquier humano, sino un ex santo caballero. Mientras tanto, Downroar comienza a preguntarse por qué Helbram estaba tan ansioso por ver al gigante con armadura destruido y por qué no asignó la misión a caballeros de la nueva generación más poderosos. Concluyen que Helbram está tratando de ocultar a los monstruos de los demás, sin darse cuenta de que Yuriko está escuchando tras ellos, detrás de una roca. De vuelta en el bosque, Gowther explica a los demás que le había dado al gigante acorazado su armadura para ayudar a sellar la magia del caballero sagrado, pero ahora que la armadura ha sido dañada, la magia está empezando a filtrarse nuevamente. El gigante acorazado comienza a atacarlos y los 7 pecados mortales luchan por mantenerlo a raya. Meliodas se prepara para dar un golpe final, pero la voz del caballero atrapado dentro del gigante le ruega que no lo haga. Van, frustrado por la vacilación de Meliodas, se ofrece como voluntario para ejecutarlo en su lugar, pero Meliodas lo detiene, insistiendo en que todavía queda algo humano dentro de la criatura. Gowther entonces usa su arco mágico para poner al monstruo en una especie de trance, permitiéndole experimentar los momentos más felices de su vida. En otro lugar, Elizabeth y Diane esperan pacientemente a que los demás regresen. Un anciano, Cain, camina, llega y pregunta si el Boar Hat está abierto, y Elizabeth lo recibe con gusto. La confunde con una mujer llamada Liz y comienzan a hablar de ella. Liz fue una vez caballero de un reino enemigo de Danafor. Después de una emboscada fallida, fue sentenciada a muerte, pero Meliodas la salvó, declarando enemigo a cualquiera que se le opusiera. La acogió y aunque al principio ella creía que él solo quería aplaudirla, debido a su pasado como esclava, ella aprendió lentamente a confiar en él. Con el tiempo, se enamoraron. Cuando Liz le ofreció una espada, Meliodas se negó, diciendo que no quería hacer daño a alguien. Entonces Cain saca una espada y la coloca sobre la barra, diciendo que fuese un regalo de Liz para Meliodas, que él aceptó en nombre de Meliodas. De vuelta en el bosque, Van ha sacado el corazón del gigante acorazado y Meliodas se enoja con él. Gowther luego revela que el santo caballero atrapado dentro del gigante se llama Dale, el padre perdido de Gila y Sale. Sin embargo, el gigante acorazado se transforma en un demonio y sigue atacando. Elizabeth llega justo a tiempo y lanza la espada a Meliodas, quien la reconoce como la de Liz y derrota al demonio de un solo golpe. El grupo luego regresa al Boar Hat mientras Gowther se queda atrás para reflexionar sobre su primer encuentro con Dale cuando le ofreció su armadura para asegurarse de que aún conserve algo de sus sentidos. Antes de fallecer, Dale le agradece por todo, pero cuando Gowther le pregunta si pudo convertirse en su amigo, Dale fallece sin responder. Mientras tanto, Elizabeth se pone al día con el resto y Meliodas le agradece por la espada. Más tarde, Elizabeth invita a Gowther a unirse a su misión, y después de que él acepta, Meliodas sugiere que todos celebren emborrachándose. Durante las celebraciones, Meliodas pregunta a Gowther si recuerda quién lo atacó cuando huyeron de Liones, después de ser falsamente acusados de traición. Gowther revela que fue Merlín, el jabalí, el pecado de la gula, pero admite que no sabe por qué lo hizo. Gowther luego comienza a revelar los secretos personales del grupo, molestando a todos hasta que Meliodas le advierte que no es prudente indagar en los recuerdos de otros sin razón. Curiosa, Elizabeth pregunta qué tipo de persona era Liz y Meliodas dice que ella era su opuesto. También dice que Elizabeth es fuerte como Liz y que también tiene bonitos shock jocks al igual que Liz. En otro lugar, Dreyfus regresa y pregunta a Hauser si sucedió algo extraño mientras estaba fuera. Hauser informa que más caballeros sagrados se están uniendo a la nueva generación, así que Dreyfus decide que es hora de hablar con Hendrickson. Mientras tanto, Gila y Yuriko están entrenando cuando Gila nota que Yuriko está distraída. Yuriko explica que vio a los 7 pecados capitales luchar contra un monstruo y sintió 2 tipos de magia provenientes de él. Una era similar a la del demonio subterráneo y la otra era de un caballero sagrado. Luego muestra a Gila un amuleto que encontró en el cuerpo del monstruo y Gila se sorprende porque pertenecía a su padre perdido hace mucho tiempo, Dale. En ese momento, Helbram y Hendrickson intentan abrir el sello de la prisión del clan demonio, pero la puerta permanece cerrada. Incompleto porque todavía les falta un fragmento para romper completamente el sello. Mientras tanto, Meliodas informa al grupo que se dirige al castillo para recuperar su espada robada, que en realidad es un fragmento de la reliquia que selló al clan demonio. También planea buscar a los 2 pecados capitales restantes, Escanor y Merlín. Elizabeth comienza a cuestionar por qué Hendrickson y Dreyfus quisiera traer de vuelta al clan demonio en primer lugar. Hendrickson luego revela que quiere comenzar una nueva guerra santa. Dreyfus, enfadado por esto, es recordado por Hendrickson que ayudó a asesinar a su propio hermano, Saratras, para que Dreyfus pudiera ascender al poder, y ahora es el momento de devolver el favor. De repente, una misteriosa maga llamada Vivian
aparece en el sombrero de jabalí y secuestra a Elizabeth, ya que ella es la clave perdida para desatar al clan demonio. Meliodas sale corriendo para salvarla, con Ban y Gauder uniéndose rápidamente a él. Diane ayuda lanzándolos a través de la tierra hacia el castillo. Mientras luchan para llegar a la puerta norte, de repente sienten una poderosa fuerza mágica acercándose desde el sur. Arthur, el nuevo rey de Camelot, ha llegado con un ejército. Hendrickson se enfrenta a Arthur, rey de Camelot, quien solicita reunirse con el rey. Revela que el ejército detrás de él es solo una ilusión para llamar su atención. Sin embargo, Hendrickson le dice que el rey ha caído enfermo y se niega a dejarlo pasar. Arthur insiste en quedarse, diciendo que su compañero puede curar al rey, pero Hendrickson todavía intenta alejarlos. En otra parte del castillo, Elizabeth se encuentra encerrada en una cámara junto con Hawke. Hawke, al entrar en pánico porque necesita usar el baño, accidentalmente derriba la puerta, permitiéndoles escapar a ambos. En otro lugar, Hauser está con los otros caballeros santos, agradecido en silencio de que Diane no esté cerca porque quiere usar un tipo diferente de espada con ella. Dreyfus luego interroga a Helbram, preguntando qué está planeando realmente Hendrickson. Mientras tanto, cuando Meliodas, Ban y Gowther se acercan a la capital, una multitud se abalanza sobre ellos, pero Gowther usa su magia para hipnotizarlos y convertirlos en fanáticas del K-pop. Gracias a la distracción, el trío logra entrar a la ciudad y Ban sugiere que se dirijan al castillo principal. Al mismo tiempo, Hendrickson ataca a Arthur pensando que está aquí por el sello, pero rápidamente se entera de que el joven rey es un guerrero habilidoso y puede defenderse. Boarhat, Diane se pregunta en voz alta a King si Meliodas lucharía tanto por ella si alguna vez la tomaran, y King dice que definitivamente lo haría. Diane acepta que no es tan especial como Elizabeth, y King intenta sin éxito mostrarle que ella es especial para él. Luego llama a Oslo, su hada, perro, quien puede teletransportarlos a ambos aliones al tragarlos. Sin embargo, los enormes panqueques de Diane se atascan en su boca, y King tiene que empujarla, lo que lo hace sonrojar. Dentro del castillo, Dreyfus llega al centro de investigación mágica de Hendrickson, pero un fuerte estruendo desde abajo lo hace caer por el suelo justo en el camino de Diane. Dreyfus exige saber qué está haciendo Diane allí, y ella pide que le devuelvan a Elizabeth. Jericho intenta atacar a Diane, pero su tesoro sagrado la protege. Gilthander, Helbram y un vacilante Hauser combinan su magia para herir a Diana, pero ella sobrevive a su ataque y contraataca con Gladius Terrenal. Diana y Dreyfus luego luchan directamente, pero Dreyfus asesta un fuerte golpe en el pecho de Diana, derribándola, ella hacia abajo. Mientras lucha por levantarse, Dreyfus pregunta a Helbram si Elizabeth todavía está en la capital, y Diane lo confirma. Luego, Dreyfus lanza a Diane hacia la ciudad, y Gila corre tras ella, preocupada por su hermano, Sel, que podría haber quedado atrapado en la confusión. Cuando Diane se estrella en la capital, los ciudadanos comienzan a lanzarle piedras, llamándola enemiga bajo las órdenes de Dreyfus. Justo cuando siente que quiere rendirse, recuerda su promesa a Elizabeth y recupera su determinación. De repente, la destrucción se extiende por la ciudad, pero no es causada por Diane, sino por Helbram. Sheila ve esto y empieza a preguntarse si los 7 pecados capitales realmente traicionaron al reino. Sel aparece y corre hacia Sheila, pero un edificio en colapso amenaza con aplastarlo. Diane lo protege con su cuerpo y resulta gravemente herida en el proceso. Dreyfus llega y Jericho pide realizar la última entrega. Intervienen Gila y Hauser para defender a Diane. La batalla se intensifica mientras Hauser y Gila unen fuerzas para proteger a Diane y a su hermano menor, Sel, contra el poder combinado de Gilthander. Helbram, Dreyfus y Jericho, usando un poderoso ataque de tornado de fuego, Hauser y Gila logran dejar inconsciente a Jericho y dan un golpe a Helbram, pero su ataque no afecta a Gilthander o Dreyfus, que permanece completamente ileso. A pesar de sus mejores esfuerzos, Hauser y Gila finalmente son dominados. Justo cuando Dreyfus está a punto de golpear a Diane, Gowther aparece e interviene para salvarla. Usa su magia para atrapar a Dreyfus dentro de su propia mente para torturarlo por traicionar a su propio hermano. Gowther aparece en su mente y le dice de manera asertiva: nunca podrá escapar. Sin embargo, Dreyfus dice sí que y apuñala a Gowther, aunque está completamente exhausto después de un viaje a su propia mente. Antes de dejar morir a Gowther, ordena a Helbram que acabe con Diane y los llamados traidores, quienes lanzan un hechizo para terminar el juego con todos, alrededor, incluidos civiles. Mientras tanto, dentro del calabozo del castillo, Elizabeth y Hawke continúan su búsqueda de una ruta de escape. Mientras exploran los oscuros pasillos, se encuentran con la hermana mayor de Elizabeth, Margaret, encerrada en una celda. Vivian aparece y les dice que Margaret ha elegido encarcelarse porque no está dispuesta a dejar atrás a Gilthander. Elizabeth se niega a creer esto y trata de proteger a su hermana, pero antes de que Vivian pueda hacer algo, Hawke valientemente la golpea para defender a Elizabeth. En represalia, Vivian deja a Elizabeth inconsciente y usa magia para teletransportar a Hawke a un espacio oscuro. Luego lleva a Elizabeth y abre celda de Margaret, diciendo que se escape si no le importa el destino de su hermana. De vuelta en el campo de batalla, cuando Helbram está a punto de derrotar a Diane, King llega e inmediatamente exige saber quién lastimó a su querida madre. Cuando descubre que Helbram es el responsable, su ira se desborda y activa su nivel 3 de simulación, modo. La pelea entre King y Helbram comienza y rápidamente se intensifica.
Durante su combate se revela que Helbram es en realidad un hada y una vez fue un amigo cercano de King. Helbram usa raíces de árbol encantadas para atar a King y lo obliga a mirar impotente mientras se prepara para terminar brutalmente con Diane. Sin embargo, King reúne sus fuerzas y convoca un poderoso escudo para protegerla justo a tiempo. Helbram, sorprendido por la determinación de King, se burla de él y pregunta por qué arriesgaría todo por una chica que está casi muerta. Pero King, lleno de emoción, responde firmemente, diciendo que la razón por la que puede llegar tan lejos es porque Diane está empacando melones más grandes que los de sus madres, y eso es toda la razón que necesita. King comienza a narrar un recuerdo de su pasado, donde recuerda que después de perder la memoria, la única imagen que persistía en su mente era el rostro de la persona que lo había atacado, que no era otro que Helbram. Durante ese tiempo perdido, King fue descubierto por una pequeña chica gigante llamada Diane, quien lo cuidó y permaneció a su lado mientras sanaba. Reflexiona que esos días fueron algunos de los más felices de su vida. Noche, mientras volaba sobre el cielo, King vio a Diane con un cazador humano y más tarde le advirtió que no confiara en los humanos, creyendo que solo la lastimarían. Recordó haberle dicho lo mismo a Helbram hace años, tratando de protegerlo de involucrarse con humanos. Al despertar de ese recuerdo, King recuerda que Helbram fue una vez su mejor amigo, pero no recuerda mucho sobre él. Cuando Diane se resfrió, King dijo que iría a buscar algunas hierbas para ayudarla, pero Diane, sintiéndose débil y asustada, le suplicó que no la dejara sola. Esto hizo que King recordara un momento con su hermana, Elaine, justo antes de que él dejara el bosque del Rey de las Hadas para perseguir a Helbram. Afortunadamente, el cazador de antes se topó con su cueva y le dio a Diane medicina que le ayudó a recuperarse. King también le agradeció por la sopa que les dio el otro día, pero el cazador les dijo que había pasado casi 10 años desde la última vez que los vio. Esto hizo que King se diera cuenta de que, mientras que 10 años eran poco tiempo para las hadas, no se podía decir lo mismo de los humanos. Más tarde, mientras jugaba con Diane, accidentalmente rasgó su ropa y King le hicieron un suéter naranja para usar, reemplazando el trapo viejo que solía tener. Este gesto le recordó la vez que le dijo con orgullo a Elaine que había aprendido a hacer ropa mirando humanos, solo para que ella le recuerde su deber de proteger su bosque. Finalmente, King y Diane visitan un pueblo humano cercano, donde se reúnen con el nieto del cazador que solía contar la historia sobre un gigante y un hada. El cazador bromea que Diane y King son pareja, lo que lleva a Diane a preguntar qué significa eso. Cuando King explica la idea de romántico, amor, ella le pregunta si él la ama de la misma manera, y él dice que sí en voz baja, prometiendo amarla para siempre. Poco después, King recuerda que Helbram y algunos otros hadas fueron atacados y capturados por humanos. Promete a Diane que volverá y se va volando, solo para descubrir que el pueblo donde conoció al cazador ha sido destruido. El culpable resulta ser Helbram, que había tomado la forma del hombre que una vez atacó al rey. Cuando el rey pregunta por qué, Helbram revela que los humanos capturaron hadas y vendieron sus alas por dinero, por lo que decide convertirse en Batman y cazarlos. El rey se da cuenta de que fue su propia culpa porque abandonó a su gente, así que regresó con Diane, borró sus recuerdos y se entregó a 1000 años de prisión, con la esperanza de encontrarse con ella otra vez algún día. En el presente, el rey derrota a Helbram nuevamente, y mientras Helbram yace muriendo, le dice al rey que el casco en su mano estaba destinado como un regalo para él. Los dos comparten un último momento de amistad antes de... Helbram finalmente toma su último aliento. King luego se disculpa con Diane por dejarla enfrentarlo sola, pero ella lo tranquiliza diciendo que no es su culpa. Diane señala que su nombre, Arlequín, suena familiar, y King dice que probablemente lo escuchó en un sueño. En otro lugar, Hendrickson pelea con Arthur y sospecha que él conoce sus planes. Intenta terminar con Arthur usando la ola de Hellblazer, pero Meliodas llega y repele el ataque, declarando que no se irá sin él. Elizabeth. Meliodas y Hendrickson finalmente se encuentran cara a cara, y Meliodas exige que le devuelva a Elizabeth, pero Hendrickson se niega, y los dos comienzan a pelear. A medida que la batalla avanza, Gilthunder recuerda cómo Meliodas una vez lo entrenó y Margaret le dio la fuerza para luchar, incluso cuando dudaba de sí mismo. Mientras lleva a un herido Dreyfus, Gilthunder le pregunta qué le hizo ver Gauder antes, y Dreyfus admite que fue su mayor pecado. Le dice a Gilthunder que regrese al campo de batalla y que desea quedarse solo. Cuando Gilthunder se va, Vivian lo sigue e intenta convencerlo de que Hendrickson es el Elon Musk de este mundo. Ella contacta a Hendrickson a través de la magia y ve que está luchando contra Meliodas, así que teletransporta a Gilthunder para ayudar. La batalla se convierte en Gilthunder y Hendrickson contra Meliodas y Arthur. Gilthunder se enfrenta a Meliodas y parece tener la ventaja hasta que Meliodas accede a su poder demoníaco y cambia el rumbo. Mientras tanto, Hendrickson y Arthur continúan peleando, pero Hendrickson logra golpear a Arthur con un Tachikoma Amaterasu. Las llamas amenazan con consumir a Arthur hasta que aparece su mago y ayuda a extinguirlas. En otro lugar, los demás se preguntan a dónde ha ido Van, y se revela que ha encontrado un túnel oculto que desciende. Mientras tanto, Elizabeth se despierta y se encuentra en la misma habitación que su padre enfermo, pero Vivian se burla de ella, diciendo que Gilthunder pronto derrotará a Meliodas. Como él. Durante una pelea, Gilthunder recuerda haberle pedido a Meliodas que lo llevara a la misión porque creía que nunca se haría fuerte sin él. Sin embargo, Meliodas le dijo que su deber era proteger a Margaret, y no podía abandonarla solo para volverse más fuerte. En el presente, Hendrickson se une después de derrotar a Arthur, dejando a Meliodas en un 2 contra 1. Poco después, Meliodas se encuentra frente a Hendrickson, Gilthunder y Vivian.
Margaret sube a una torre para observar la pelea y le pide en silencio a Gilthander que se detenga. Cuando los tres atacan a Meliodas con su mejor movimiento, Margaret salta desde la torre. Sintiendo su presencia desde a distancia, Meliodas lanza un ataque preciso que elimina un monstruo maldito adherido a ella, pero se expone a un ataque poderoso. Justo entonces, Gilthunder recuerda la frase que Meliodas le enseñó para romper su maldición. Liberándose, Gilthunder se vuelve contra Hendrickson y le corta el brazo mientras Margaret cae a salvo en los brazos de Arthur. Gilthunder le dice a Meliodas que lo deje manejar la situación desde aquí para poder vengar a su padre. Con un golpe final, Gilthunder ataca a Hendrickson y aparentemente lo derrota. Margaret despierta en los brazos de Gilthunder y Meliodas agradece a Arthur por todo lo que ha hecho. Sin embargo, Vivian se enfurece y decide tomar el asunto en sus propias manos. Justo entonces, el mago de Arthur revela la verdad de que Vivian es su aprendiz. Vivian está impactada por la revelación, especialmente cuando se da cuenta de que el mago es realmente Merlín, uno de los 7 pecados capitales. Mientras tanto, Van finalmente llega al cuerno de Cernunnos y le pide que devuelva la vida a Elaine, ofreciendo su propia vida a cambio, pero no obtiene respuesta. Hawke aparecen y ambos se sorprenden de verse. Elizabeth está con su padre, quien le advierte que pronto se separarán de nuevo porque su poder le permite ver el futuro. Él le dice que no se preocupe porque un jabalí carmesí ayudará a rescatarlos. Hawke le explica a Van cómo terminó allí. Aunque intenta convencer a Van de que se vaya, Van insiste en que todavía tiene asuntos pendientes. El cuerno comienza a brillar y responde a Van, diciendo que necesita tiempo para recuperar su poder después de perderlo durante la antigua guerra. Van pregunta si es cierto que las diosas conceden deseos y le dicen que traerán a Elaine de vuelta, no a cambio de su vida, sino si acepta una misión. Cuando Van pregunta cuál es la misión, las diosas revelan que quieren terminar el juego con Meliodas. En otro lugar, Jericho se despierta con Gilas y Cell cerca, y Gilas explica que los 7 pecados capitales ya han ganado, así que no hay razón para seguir peleando. Mientras tanto, Merlín se entera de que Elizabeth está en la cámara del rey, pero Vivina ha colocado una barrera protectora alrededor de ella. Merlín teletransporta al grupo afuera de la cámara y rompe el hechizo usando cancelación absoluta, permitiendo que Meliodas se reúna con Elizabeth. Dreyfus llega y está confundido por la situación. Gilthander le dice que Hendrickson fue derrotado y no pudo expiar sus pecados. Margaret dice que vio a Dreyfus y Hendrickson acabar con Saratraz, pero cuando le dijo esto a Gil, Vivian les lanzó una maldición para controlarlos. Dreyfus cae de rodillas y admite la verdad, explicando que todo fue para iniciar una nueva santa. Guerra. Su plan era usar la guerra para enmarcar los 7 pecados capitales para poder salirse con la suya. Mientras tanto, Vivian está furiosa por perder su juguete, Gilthander, pero Hendrickson, que de alguna manera ha vuelto a la vida, le anima a recuperar lo que es suyo. Dreyfus revela que Hendrickson cambió después del asesinato de Saratraz y admite que solo quería ser un padre del que su hijo pudiera estar orgulloso. Elizabeth luego revela que Grimoire todavía está vivo, lo que lo hace romper en lágrimas. El rey retira el título de Gran Maestro de Dreyfus y le dice que espere la sentencia en el calabozo. Después de esto el rey se derrumba y Merlin dice que puede curarlo, pero necesita llevarlo a Camelot. Elizabeth acepta después de reconocer a Merlin como un miembro de los pecados. Arthur pide la ayuda de Meliodas en Camelot, pero Meliodas dice que ayudará cuando pueda. Como Merlin, Arthur y el rey desaparecen, Elizabeth pregunta si se irá después de esto. De repente, el castillo comienza a colapsar, aunque todos adentro sobreviven, pero Dreyfus desaparece, Hendrickson y Vivian. Llegar, y Hendrickson despierta la sangre demoníaca dentro de muchos caballeros sagrados. Gilas y Jericho también se ven afectados, pero Jericho se transforma en un monstruo mientras Gauter protege a Cell y Gilas. Muchos caballeros sagrados también se convierten en bestias, pero Hendrickson permanece estable debido a su compatibilidad con la sangre demoníaca. Cuando exige que se lo entreguen, Elizabeth, King se lanza al ataque, pero es bloqueado por Hellbram, cuyo cuerpo muerto está siendo controlado por la magia oscura de Hendrickson. Mientras Gilthunder se une a Meliodas, Vivian captura a Elizabeth y Margaret. Hendrickson hiere a Gilthunder y apuñala a Meliodas, entonces Elizabeth acepta ir con ellos para protegerlos, recordándole a Meliodas su promesa. Mientras Hendrickson se la lleva, lejos, Van detiene a Meliodas de perseguirlos y lo ataca para revivir a Elaine. Meliodas sobrevive y vuelve a unir su brazo, provocando que Van cuestione si realmente es de la raza demoníaca. Meliodas no responde a la pregunta de Van y los dos comienzan a pelear. Hawke intenta detener la pelea diciéndole a Meliodas sobre el trato de Van con las diosas. Van explica que las diosas le contaron todo, incluyendo cómo Meliodas una vez fue amigo de los demonios que ejecutaron a Elaine. Meliodas, ahora en su forma normal, le dice a Van que simplemente siga adelante y tome su vida, para que pueda traer de vuelta a Elaine. Mientras tanto, Diane lucha por mantener a Yorico bajo control. Hauser es perseguido por más monstruos demoníacos. King sigue luchando contra Hellbram en los cielos, y Gauder hace lo posible por evitar que Gila pierda el control. Al mismo tiempo, Hendrickson y Elizabeth se cruzan con Dreyfus, quien le dice a Hendrickson que tiene la intención de detenerlo como una forma de compensar todo lo que ha hecho mal. Van va a atacar a Meliodas, pero Meliodas de repente contraataca, dándose cuenta de que no puede abandonar a Elizabeth y no dejará que Van le quite la vida. No importa qué. Hawke intenta una vez más hacer entrar en razón a Van, advirtiéndole que si las diosas mintieron, también perdería a su amigo más cercano.
Van le dice que la vida sin Elaine ya se siente como el infierno y está dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Meliodas luego sugiere que resuelvan su pelea después de que termine la batalla, pero por ahora deben actuar como los 7 pecados capitales. Van está de acuerdo y Meliodas le pide a Hawks que lo lleve con Elizabeth. Van, a su vez, ayuda a Gilthunder y Diane lanzándoles una esfera de hiperrecuperación. King sigue intentando detener a Helbram y le ruega que cambie, pero Helbram solo le pide a King que lo acabe porque ya no es él mismo. En otra parte, el hermano de Yoriko, Gustav, la busca, pero cuando él la encuentra, pierde el control de su cuerpo y lo aplasta con sus manos monstruosas. Horrorizada, Yoriko grita y suplica que alguien la acabe. Mientras tanto, Hendrickson y Dreyfus chocan con magia. Aunque la capacidad de regeneración de Hendrickson le da ventaja, sus hechizos colisionan y explotan justo cuando Hawk corre hacia la batalla con Meliodas en su espalda. Cuando el humo se disipa, Dreyfus ve a Elizabeth herida y corre a ayudarla, solo para que Hendrickson reaparezca y reanude el duelo de espadas. Mientras hace un movimiento, Hendrickson rompe su espada y declara terminada la batalla. Mientras tanto, Gilthunder llega justo a tiempo para salvar a Gustav de Yoriko, quien suplica a Diane que termine con su vida. Al mismo tiempo, Helbram le ruega a King que acabe con él. King invoca un girasol que dispara un rayo, desintegrando completamente a Helbram. Van, en lugar de herir. Yoriko la salva destruyendo el demonio que la había poseído. Los 7 pecados capitales se reagrupan y se preparan para rescatar a Elizabeth, mientras Van y King se quedan atrás para eliminar a los monstruos demoníacos restantes en la ciudad. El rugido del amanecer llega a prestar su fuerza al esfuerzo. Hendrickson derrota completamente a Dreyfus justo cuando Hawk y Meliodas llegan a la escena. Meliodas agarra a Elizabeth, la coloca en la espalda de Hawk y la envía antes de enfrentarse a Hendrickson. Diane, King y los demás llegan para ayudar, pero incluso después de ser golpeado por poderosos ataques, Hendrickson se niega a caer. Él lanza a Van hacia un cercano muro y cuando Van se libera, expone un demonio oculto que se dice es la fuente de todo. Hendrickson se para frente al cadáver del demonio mientras los 7 pecados capitales miran conmocionados. Comienza a explicar cómo encontraron el cadáver del demonio rojo hace 20 años y comenzaron a usar su poder para sus propios planes. Sin previo aviso, desata un ataque usando el poder del demonio rojo. Tentáculos púrpuras salen disparados y atraviesan Van, pero Van avanza gritando que él fue quien terminó con este demonio rojo hace años. Estampa a Hendrickson en el suelo con fuerza bruta y luego usa sus nunchakus para destruir completamente el cuerpo del demonio. Los demás deciden seguir el camino que Van abrió, dejando a Diane atrás como vigía. Siguen un rastro de sangre que los conduce a Hendrickson. Una vez más, quien ahora está junto al cadáver de un demonio gris. Toma algo de sangre del cadáver y se la inyecta, transformándose en un horrible demonio gris con cuernos y alas, mucho más poderoso que antes. Arriba, los caballeros sagrados comienzan a preguntarse si Hendrickson fue el responsable del ataque a la ciudad y el que incriminó a los pecados, pero Gilthunder dice que nada de eso importa ahora porque los pecados son los que están protegiendo a todos. De repente, una gran explosión envía a Diane volando y Hendrickson se levanta del suelo, listo para la batalla. Inmediatamente comienza a atacar a los caballeros sagrados, derribándolos con facilidad. Downroar, Gilthunder, Gila y Hauser se apresuran a ayudar, pero sus ataques combinados no causan ningún daño. Elizabeth se despierta y le suplica a todos que corran, diciendo que Hendrickson es demasiado fuerte para que cualquiera lo enfrente. A pesar de su advertencia, la batalla continúa y Hendrickson masacra a todos en su camino. Meliodas es el único que queda en pie, protegiendo a Elizabeth con todas sus fuerzas, pero él también se derrumba. Hendrickson lanza un hechizo mortal llamado Dead End, una explosión que acaba con todo lo que toca. Y justo cuando estaba a punto de golpear a Meliodas, Hawk salta enfrente de él y se convierte en una hamburguesa con queso y tocino. Elizabeth corre hacia el lado de Hawk y llora por él, pero una luz cegadora brilla desde su cuerpo. Mientras Gil se pregunta qué está pasando, Margaret recuerda ejemplos pasados, donde las personas que resultaron heridas alrededor de Elizabeth se curaron milagrosamente sin que ella se diera cuenta. Resulta que ha despertado sus poderes como apóstol de las diosas, revelando su linaje druida. Se enfrenta a Hendrickson y le exige saber por qué está haciendo esto, y él responde que es venganza por sellar al demonio. Carrera. Cuando preguntan por qué, Meliodas se da cuenta de que la persona que habla es el demonio dentro de Hendrickson. Hendrickson lanza un ataque de nébula oscura, pero Elizabeth lo contrarresta con una luz brillante que borra su ataque y cura a todos, excepto a Hawk, que ya está muerto. Verónica, que de alguna manera sigue viva, observa esto desde lejos y se da cuenta de que Elizabeth finalmente ha despertado sus poderes. Después, el ataque, Hendrickson está herido pero sigue en pie y mientras se mueve para golpear a Gilthunder, Meliodas lo derriba en el suelo, declarando que los 7 pecados capitales nunca se rinden. Los 7 pecados capitales cargan contra Hendrickson con toda su fuerza, mientras los caballeros sagrados observan desde la distancia, sin saber cómo ayudar. Meliodas le dice a Gauder que envía instrucciones directamente a las mentes de todos para que puedan luchar juntos de manera más efectiva. Mientras Meliodas enfrenta a Hendrickson de cerca, confrontación, el resto de los pecados lanzan su magia y atacan desde el lado. Meliodas recibe los golpes también, poniéndose voluntariamente en peligro si eso significa derrotar a Hendrickson de una vez por todas. Después de absorber toda la energía de los ataques, Meliodas desata su movimiento más poderoso, Venganza Counter, que ha sido sobrealimentado por el poder que absorbió, pero esta cantidad de magia es demasiado peligrosa, y hay una posibilidad real de que usarla pueda destruirlo.
por completo. Mientras Hendrickson intenta escapar por el aire, Griamore lo atrapa en una esfera mágica, dándole a Meliodas la oportunidad que necesita. Hendrickson se libera, pero ya es demasiado tarde, y Meliodas lanza todo el poder de contraataque de venganza, destrozando a Hendrickson. Terminando la batalla, Meliodas cae al suelo, gravemente herido pero aún con vida. Elizabeth corre a su lado, lágrimas en los ojos, y comparten un momento tranquilo juntos hasta que son interrumpidos por la llegada del rey. Los caballeros sagrados se arrodillan ante su soberano y piden castigo, avergonzados por haber empezado una guerra, ignorando su advertencia, pero el rey les dice que su castigo es seguir siendo caballeros santos y proteger el reino que casi pierden. El rey se dirige a los 7 pecados capitales y les agradece por salvar a la reino, protegiendo a Elizabeth y luchando incluso cuando son acusados falsamente. Alaba a Elizabeth por su valentía y por buscar a los pecados. Ella comienza a llorar, culpándose a sí misma por no salvar a Hawke. Meliodas la consuela, diciendo que Hawke sabe que hizo lo mejor que pudo. Van se disculpa con el cuerpo sin vida de Hawke por ser malo. Merlin pregunta casualmente a Gauthar qué pasó con la armadura que le dio a él, y cuando él le dice que se rompió, ella dice que le conseguirá uno nuevo pronto. Meliodas le suplica a Hawke que venga, de vuelta, prometiendo más sobras de comida, y justo entonces el cuerpo de Hawke se convierte en ceniza. De la ceniza surge un pequeño Hawke, y todos celebran su regreso a la vida. Luego Meliodas y Elizabeth se abrazan, pero son interrumpidos por... Verónica y las 2 hermanas se reencuentran con alegría. Elizabeth no entiende cómo, y Verónica dice que fueron sus poderes de diosa los que la curaron. Mientras la ciudad comienza a reconstruirse, Merlín le dice a Meliodas que el ataúd de la oscuridad eterna está perdido, visto por última vez volando hacia el sur, llevado por una extraña criatura parecida a un pájaro. Luego revela que se tomó un descanso de... Arthur ahora se quedará con los 7 pecados capitales por el momento. Mientras tanto, Kin encuentra a Diane, que ahora es pequeña y con curvas gracias a la poción de Merlin. Intenta invitarla al festival, pero se acobarda, solo para que Diane le pregunte primero. Por otro lado, Jericho está triste porque perdió sus poderes, pero de repente se emociona al darse cuenta de que Van la salvó de convertirse en un monstruo. Justo luego Gil llega con un vestido femenino y dice que el amor le ayudó a mantener el suyo. Resulta que ahora está en una relación con Gauthar, para gran sorpresa de Jericho. En el Boar Hat, Hawke disfruta de la cocina maestra de Van cuando llega Giltunder y se disculpa por sus acciones pasadas. Luego les dice a los pecados que se va para ayudar a otros a expiar, y Meliodas apoya su decisión. Esa noche, cuando los fuegos artificiales estallan, Gil y Margaret se besan, y Griamore coloca flores en la tumba de su padre. Al día siguiente, Elizabeth se entera de que los pecados están partiendo, y aunque tiene prohibido verlos, Meliodas se presenta de todos modos e invita a unirse a ellos. Ella acepta felizmente y se sube al sombrero de jabalí para luego subirse al palo de pogo de Meliodas. Van decide viajar por el mundo por ahora, pero promete regresar y King decide unirse a él. Meliodas le dice a Merlin que quiere respuestas sobre el pasado, y ella dice que es una larga historia, cuando él, listo para escuchar. En el pasado, Meliodas está junto a una Liz moribunda, mientras ella promete que se volverán a encontrar. Si llegaste al final de este video, demuéstralo comentando, amo los pies. Y si te gustan los resúmenes de anime como este, entonces mira este video aquí.